Empezamos. Bueno, entonces, tenemos Vamos a ver, ¿no? B y la barra C. Nos da esta estructura que está formada por 3 barras, ¿vale? Y nos pide los esfuerzos, como siempre, ¿vale? Entonces, vamos a empezar, por ejemplo, por la barra BC, ¿vale? Y vamos a ir hallando los esfuerzos. Vale. BC, sí, por aquí. Vamos a empezar por algún lado, ¿vale? Un momentín. Esto se ha vuelto a recoger. Pues sí, hoy lo vamos a ir probando. Vale. Además, no puedes dejar ahí a tu mujer. Sí, digo, es que seguro. No, eso es a lo fino, claro. El próximo trámite es la separación y luego el divorcio. Y ya si tenéis niños de esos, pues, pues ya la custodia y esas cosas. De momento no. Tampoco te va a comentar, ¿no? Que quieras ser madre. Pero digo... que si tú no quieres, estés al loro. Vale, torsor en X para tenerlo. Un momento en Y y un momento en Z. Vale, pues entonces, axiles en la barra BC. En la barra BC tenemos algún axil, es decir, tenemos alguna fuerza aplicada según el eje X. No, pues no hay, pues cero. Ahora, cortantes en Y. En la barra BC tenemos alguna fuerza aplicada según el eje Y. Sí. ¿Que vale cuánto? Menos 3. Vale. Menos 3 toneladas. En el eje Z, ¿tenemos alguna fuerza aplicada? No, pues 0. Torsor, es decir, ¿tenemos algún momento según el eje X? No, vale, pues no hay torsores, 0. Ahora, momento en Y. ¿Tenemos alguna fuerza que esté aplicada según el eje Z y haya una distancia a X? Es decir, acuérdate que X por Z me daría Y, ¿no? ¿Tenemos alguna fuerza? No, por lo tanto no va a haber momento en Y. Ahora, sin embargo, tenemos una fuerza aplicada en Y, ¿no? Y cuya distancia siempre es X, ¿no? Con lo que sí va a haber un momento en Z. Que será 3 por una distancia que vamos a poner aquí genérica. X, ¿no? Es decir, 3 por X. Eso sí, supuestamente está sobre el... Esto si lo veo en alzado, es decir, si lo veo desde allí, pues yo vería esto. 3 toneladas, ¿no? Aquí la distancia X. Pero ahí, por ejemplo, ahí lo que me estoy oyendo por ejemplo, la referencia si sería X o menos X, o así le saldría 3X. Claro, pues eso... Si lo hago con respecto al producto cruz, sí tendría que poner... Si lo haces respecto al producto cruz, menos X, ¿no? sí tendrías que poner menos X. Claro. Ahí, ¿no? Sí, tendrías que poner menos X, ¿vale? Entonces, fíjate bien que esta sería simplemente fuerza por distancia, ¿no? Pues estamos de acuerdo que saldría el momento así, ¿no? Eso me digo, porque lo ves así, porque por... Claro, lo de los giros es más sencillo, mira. Eso es un punto, ¿no? Y tu fuerza está ahí, en 3, ¿no? Pues tú imagínate que esta fuerza tú la dejas caer, ¿no? Y gira en torno a este eje. Bueno, pues ¿esto cómo haría? Así, ¿no? Pues para no hacerlo del IJK, ¿vale? Sí. Que esté muy costoso, pues nada, pues hacerlo del IJK. No, así viéndolo así, pues es simplemente eso, ¿vale? Pues una llave. Eso es, como si fuera una llave, un tornillo, el sacacorchos, o... Claro, el sacacorchos ese ya lo tendrá que cambiar, porque ya con los sacacorchos es de...
Ya no es un ejemplo para lo de bachillerato. Sacacorcho y te dice, "Ch, es que yo tengo un sacacorcho que hace... Es que mi padre, la botella de 1000 euros... No ¿no? sabe. Claro. La sobrevuelve la verdad, es lo que te digo, mira. Dime. ¿Qué pasa? Vale. Bueno, pues sería 3x y sería para allá, es decir, que entraría o iría según el eje x, ¿no? Porque el eje z es entrante hacia el papel, ¿vale? O sea que sería positivo, ¿vale? ¿Y para cuánto? Pues sería para 0 menor o igual que x menor o igual que 5, que es lo que mide la barra esa. Vale, ahora vamos con la barra esta de aquí arriba, la barra BD. BD. Entonces, la barra BD también podemos hacer esto, si te es más fácil, lo de sacarla aquí fuera, ¿no? Ahí tenemos las 4 toneladas, el eje X viene para acá y el eje Y viene para allá. Y el Z hacia dentro. El Z está hacia adentro. Esto es B y esto es D. Barra BD. B de Barcelona. BD. Pues lo mismo. N, VI, VZ, TX, MI, MZ. Vale, ahora, ¿tenemos alguna fuerza que vaya según el eje X de la barra BD? No, pues 0. ¿Tenemos alguna fuerza que vaya según el eje Y de la barra BD? Sí. Vale, sí, ¿no? Y es la de 4, ¿no? 4 toneladas. ¿Tenemos alguna fuerza según el eje Z? No, 0. ¿Tenemos algún momento según el eje X de la barra? No, pues 0. Vale, ahora, momentos en Y. ¿Tenemos alguna fuerza que esté aplicada en Z y que nos dé un brazo en X? No, ¿no? Pues momento en Y no va a haber. Pero, sin embargo, sí tenemos una fuerza que está aplicada en Y, ¿no? Y tiene un brazo según el eje X, por lo tanto va a haber momento en Z. Que va a ser una distancia de 4, ¿no? Por la distancia genérica esta, X. Pregunta es 4 por X. Y ahora, ¿para dónde sería? Y lo sería, o sea, si la fuerza sería así, ¿no? Vale, para allá, ¿no? Para allá. Y dado que el eje Z entra para adentro y mi flecha del momento sale para afuera, ¿no? Eso es lo que no entiendo. ¿Cómo dices la flecha? Claro, esto de aquí, lo que te está diciendo es que si tú estás desenroscando, ¿no? Sí, te está desenroscando. Claro, pues entonces te sale la flecha para afuera, ¿no? El puntito. Sí, o sea, quiere decir que va hacia afuera. Hacia afuera, pero mi eje X va hacia adentro. O sea, Z va hacia adentro. Por lo tanto es pues negativa, ¿no? Negativa, o sea, sería menos Z, ¿no? Menos Z. Y esa sería para todo. Para 0, menos igual que X, menos igual que... ¿Cuánto mide esta barra? 4. Vale. Y ahora, en la última barra, lo que vamos a hacer, la última barra, que es esta de aquí, vamos a eliminar las barras restantes y vamos a sustituirlas por sus efectos. Es decir, esta fuerza de 3, lo que voy a hacer es trasladarla para acá, ¿no? ¿Vale? Y digamos que ya habría hecho el efecto de la fuerza, ¿no? Pero ¿qué otra cosa tengo que poner? Pues si nos fijamos en la barra, tiene un momento, ¿no?
Pues tendré que poner el momento cuando X vale... Cero. No, 0 no, porque el 0 estaba allí. Cuando vale 5. ¿A dónde está el cero? Ah, el cero está El ahí. 0 estaba aquí, Ahí. que es pues el 5. ¿Vale? Entonces, esa barra, pues mira, O sea, que dice que para calcular el tramo el último tramo, para AB debemos pues sustituir las barras que tenemos por los efectos de las fuerzas. Entonces, ya tendríamos la de 3 toneladas puesta ahí, ¿no? que sería, sí, sería esta aquí, Ujú. que sería 3 toneladas, ¿no? Y ahora, el momento sería 3 por 5, serían 15, ¿no? O sea, sería el efecto de sus fuerzas y sus momentos, ¿no? Efectivamente. 3 por 5 serían 15 toneladas metro. Pero si te fijas, este momento va en Z según la barra esta, ¿no? Y este Z es el eje X de esta barra. Sí. Vale, pues ahí es donde lo tienes que poner. Es decir, que ese momento, que es un momento flector para la barra BC, es un momento torsor para esta barra. Para la barra que es la B, ¿no? Eso es. Es un momento, Para BC es un flector. pero para AB es un torsor, ¿no? Efectivamente. Entonces, la barra BC ya nos podemos olvidar de ella porque la hemos sustituido por sus efectos. Vale. Y esto sería... Vale, he puesto las dos esas como porque es donde se simbolizaba el torsor, ¿no? Eso es. ¿Sí? En este caso siempre el eje de referencia se sitúa donde actúa la fuerza, ¿no? El eje de referencia normalmente empieza... Sí, el 0 donde actúa la fuerza. Donde actúa ¿Vale? la fuerza para hacer la transformación, ¿no? Ahora, vamos con esta de aquí. Pues esta me la bajo para abajo, ¿no? Fíjate bien, la de 4 la bajo para abajo. La vamos a poner en rojo. Este tramo es el... ¿Cómo es? Es el de... Y tendrá 4 toneladas, la he bajado para abajo. Y el momento, pues varía 4 por 4, son 16, ¿no? Y es según el eje Z que coincide con el eje Z este. Exactamente, o sea que es un... Pues sería una flequita así, de estas, así. Pero a veces no lo entiendo porque es el eje Z que pasa de eso, ¿no? Claro, pero ¿para dónde había salido la flecha? Cuando yo he hecho el par. Para afuera, ¿no? Así que era... Era para allá. O sea, que era menos... O para allá tiene que ir. Vale, o sea Vale. que lo que está diciendo que la fuerza serían dos flechas hacia acá. Eso es. Pues está para allá, pero lo pongo así porque no puedo dibujar. ¿Y ya nos falta algo? Pues no, ya no falta nada más. Bueno, pues entonces ahora en esta baja que ya es la última, tenemos barra AB. Pues hacemos lo mismo. Normal, cortante en Y, cortante en Z, torsor en X, momento en Y, momento en Z. Bien, ¿tenemos ahora en este caso alguna fuerza que vaya según el eje X?
De 4, ¿no? Pues aquí ponemos 4 toneladas. Que en este caso sería menos 4, ¿no? Y en este caso serían menos 4 si lo consideramos de compresión, pero de momento como no hemos entrado ahí, ¿vale? ¿Cómo es? ¿Cómo va la flechita? Para allá, ¿no? Y va a la misma dirección, pues le ponemos 4, ¿vale? Ahora, ¿tenemos alguna fuerza que vaya según el eje Y? Sí, no, la de 3, estoy viendo yo. La de 3. 3 y para abajo, ¿no? Que así es menos 3. Menos 3 toneladas. ¿Tenemos alguna fuerza que vaya según Z? La tenemos. Sí. Un momentito, no sé. Está grabando, ¿no? Sí, está. Bueno, a ver aquí. De Z, que sería... La resa de 16 Pero esa no es una fuerza. con un momento. Claro. Torsor, es decir, ¿tenemos algún momento según el eje X? Bueno, sería la fuerza, ¿no? Por distancia, pero Por distancia, ¿no? pero en caso de torsor es el momento que va según el eje X, ¿no? Y yo los momentos torsores te he dicho que los represento con 2 flechitas. Bueno, sí. Bueno, pues entonces serían 15 toneladas metro. Y además va según el eje X, ¿no? Por lo tanto, pues... Una pregunta, por ejemplo, en los 4 toneladas es una fuerza, bueno, acá no estaría generando nada. Claro. A compresión O a tracción y no estaría generando ningún momento. Para que fuese así, esa fuerza tendría que ir perpendicular A algo, para que hubiera distancia a algo. ¿Vale? Siempre va a existir momento que cree una fuerza cuando haya una distancia. Y para que, o sea, pues siempre en el eje X se hemos puesto 0, o sea, para que hubiese en el eje X tal, tendría que haber representado algo así, tipo esto, ¿no? Para que, Sí, como que está retorciendo. Como que está retorciendo, efectivamente. ¿Vale? Vale, pues entonces, ahora, en el eje Y, momentos en Y. Pues momentos en Y serían fuerzas que estuvieran en Z y que hubiera una distancia en X. Pues no había fuerzas en Z, ¿no? No. Por lo tanto, nada. Ahora, en Y, o sea, en Z, pues en Z, Sí. tenemos un momento aquí de 16, ¿no? Que ese siempre vale 16, Sí. ¿vale? ¿Y cómo es? ¿Positivo o negativo? Este momento es saliente, Positivo. espérate, el momento es saliente y el eje es entrante. Por lo tanto, o sea, el eje es entrante y el momento de 16 es saliente. O sea, el alfa sería así, o sea, lo cual está saliendo de la pizarra. Está saliendo de la pizarra, claro, pero el eje entra hacia la pizarra. ¿Cómo que le venga? Claro, el eje yo lo he pintado que entra hacia la pizarra. Ah, verdad, sí, o sea, siempre lo que tú representes que entra es positivo. Es positivo, pero porque lo he pintado así. Vale. Vale, mira, yo lo he pintado así por pintarlo que he puesto. ¿Ves? El eje Z entra para adentro. Ahí estás diciendo que esa es la dirección positiva. Positiva, claro. Vale, entonces es negativo. Entonces es negativo. Entonces, ahí como ese momento ya vale 16, pues tú le pones el valor. Menos 16. ¿Vale? Eso vale siempre eso. Y ahora pues nos falta lo de la fuerza por la distancia. Entonces ahora tenemos aquí esto y nuestra distancia esta es X, ¿no? Y sería siempre 3 por X, ¿no? Y ahora, el momento que crearía, ¿para dónde iría? Pero eso, ¿para cuál es? Lo de 3 por X. El de la fuerza esta de 3. Ajá. ¿Vale? Es decir, este tendría la fuerza de 3 por X. Pero que se pondría junto con el momento. Claro, el de 16 vale 16. Sería una suma. Sería una suma o una resta. Pero Suma de momentos. eso. Suma o resta porque te estoy pidiendo ahora el sentido. Vale. Entonces aquí, ahora mismo tenía 3 por X. ¿Y para dónde va? ¿Así, para adentro o para afuera? A ver, porque 3. O sea, tenemos el 3 que está para aquí para abajo. Sí, o sea que iría hacia arriba. Se giraría. Y digamos que el punto que estamos tomando es ahí, ¿no? Una distancia X, pues ¿para dónde va?
O sea, así, ¿no? Así es. Entrante, ¿no? Y como el eje es entrante, positivo. Y ahora, ¿para qué valor de x? Pues para todo el de la barra. Para 0 menor o igual que x menor o igual que... ¿Cuánto medía esta? 6. 6 metros. Y ya tendríamos los esfuerzos de todas las barras. ¿De acuerdo? Ahora, si nos pidieran la reacción del empotramiento, pues entonces hacemos lo que hicimos el otro día. Lo pintamos por aquí y entonces tenemos aquí nuestro empotramiento y aquí nos llega una fuerza de 4. Luego tenemos la fuerza esta de 3, ¿no? Luego tenemos el momento, ese que tenemos que calcular, echar la cuenta, y tenemos el otro momento, el de 15 toneladas. Entonces, este sustituyendo en x igual a 6, pues tendremos menos 16 más 3 por 6, ¿no? Son 18, pues creo que da 2, ¿no? ¿No me he equivocado? 2 toneladas menos. Y luego tenemos el momento, este que se dice 2 toneladas. Esas son todas las fuerzas que llegan aquí al apoyo, al empotramiento A. ¿Es porque la ley no tiene 2 toneladas? Porque gana este, porque es 3 por 6, 18, menos 16 es 2. Y como este iba para allá, pues entonces el de 2 va para allá. También. Claro. Pero es un momento bueno, pues que da lo mismo dibujarlo así que de las dos flechas, ¿no? Me refiero, porque los momentos se pueden dibujar también con una letra con dos flechas, ¿no? Sí, pero bueno, eso sería si lo dibujara en 3D, ¿vale? Pero como me apetece dibujarlo en 3D... Sí, porque lo digo porque si no tendrías por qué se va en la dirección Z, Claro. Tendrías que dibujarlo... En el eje Z, entonces, ¿vale? Vale, pues entonces, las reacciones, pues entonces... Pues ahora, las reacciones, ¿estamos de acuerdo? Que a la fuerza de 4, ¿no? A la fuerza de 4 aparecería esta reacción, ¿no? X de A, que tendría que valer 4, ¿no? ¿Vale? Ahora, en el eje Y aparecería esta reacción, ¿no? Y de A, que tendría que valer, pues 3 para que se anulase. Luego, tenemos este torsor, ¿cierto? El torsor de 15. Pues entonces estamos de acuerdo que aquí tiene que aparecer otro torsor, ¿no? Que sería de 15. ¿Y ya cuál nos falta? Nos falta el de 2, ¿no? Bueno, pues la reacción aquí tiene que aparecer un momento igual, pero en sentido contrario. Y esas serían las reacciones que existirían en el empotramiento. ¿Sí? Vale, pues entonces, ahora el tema inicial, que es elasticidad, tú imagínate que ya de esta pieza sabemos los esfuerzos a los que está sometida, ¿no? Pues tú imagínate que de aquí coges un trozo de material, ¿vale? Es decir, y ese trozo de material a nivel microscópico ves los esfuerzos a los que está sometido, ¿vale?
Ese es el trozo de material que hemos cogido. Y lo que vamos a hacer es ver los esfuerzos a los que está sometido, ¿vale? Entonces, va a haber una serie de esfuerzos en ese material que van a ser unos esfuerzos que van a ser perpendiculares a las caras del material, ¿vale? Unos esfuerzos que van a ser perpendiculares a las caras del material. Esto está grabando, ¿no? Sí. Y que esos esfuerzos, si los dividimos entre el área, ¿no? Nos va a dar una tensión. Porque acuérdate que esfuerzo es fuerza, ¿no? Dividido entre un área nos da tensión que es newton milímetro cuadrado, megapascales, etc. Vale, pues estas tensiones que son perpendiculares a las caras, que va a haber 6, ¿vale? Una por aquí, otra por allí, otra por la otra cara. Esas van a ser nuestras sigma, ¿vale? Sigma, sigma y sigma, ¿vale? Que estas van a ser nuestras tensiones normales. ¿Vale? Nuestras tensiones normales. Que acuérdate que dijimos el primer día que pueden ser por, eso es, por axil o por flector. Esos son los esfuerzos que nos van a producir tensiones normales. ¿De acuerdo? O sea, de todos los esfuerzos que hemos visto antes, los que corresponden a normal o flector, en el cubo este que sacamos, nos van a producir tensiones de tipo sigma. O sea, los esfuerzos de la silla y el flector nos van a producir sigma, sí. ¿Vale? Es decir, de aquí de todos estos esfuerzos, se bloquea. Esta de aquí es un momento, me produce sigma, ¿vale? Esta de aquí, el axis, me produce sigma, ¿vale? Me produce tensiones normales a las caras. Efectivamente, del trozo de material que hemos cogido. Mientras que va a haber otras tensiones, bueno, ahora lo cojo, que van a estar contenidas en los planos de las caras. Bueno, aquí muchas más y tal, que estas van a ser tensiones tangenciales, ¿vale? Las tangenciales van a estar contenidas en los planos de las caras. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿quién nos produce tensión tangencial? Pues nos lo produce el cortante y nos lo produce el torsor. ¿De acuerdo? Esos son los que nos producen. Vale. Bueno, pues entonces, a toda esta parte que estudia, digamos, a nivel microscópico las tensiones, es la parte de la asignatura que es elasticidad, ¿vale? La parte de la asignatura que es elasticidad. ¿Vale? Bueno, pues si todo este combo de tensiones lo expresamos matemáticamente, y dentro de las formas matemáticas, ¿cuál es la que más has utilizado para agrupar cosas? La matriz, ¿vale? Pues si todo eso lo agrupamos en una matriz, ¿vale? Lo que vamos a tener es la matriz de tensiones. Que se representa por la letra T y es sigma X, sigma Y, Z. Y es de ese tipo, ¿vale? En la diagonal principal están las tensiones normales, ¿vale? Como tenemos tres ejes, pues el X, el Y y el Z.
Y en las otras están las tensiones tangenciales. La XY, XZ, YZ y X, ¿vale? Indicar, eso sí, que tau XZ es igual, por ejemplo, a tau ZX, ¿vale? La matriz es simétrica. La matriz es simétrica respecto a la diagonal. ¿Sí? Vale, pues esto es lo que sería el estado tensional del sólido, ¿vale? La matriz de tensión es correspondiente a un estado tensional. Luego, normalmente los ejercicios te dan un cubito, ahora vamos a ver, porque tiene... Estos son fáciles para el signo, el X y Z, ¿vale? Si va según el eje X, es positiva, si va en contra, es negativa. Pero esta tiene una forma especial de leer, ¿vale? O sea, el segundo, el Y, te da el signo, ¿vale? Según el eje, según vaya paralelo o no al eje X, pero el otro es al que es perpendicular, con lo que es un poco más abstracto de ver. Entonces te suelen dar el cubito, normalmente te dan el cubo, ¿vale? Y la primera pregunta es, escribe la matriz de tensiones asociada a ese estado tensional, ¿vale? Luego, la segunda pregunta es que te dicen que te dan un plano, ¿vale? Como en mates, como en álgebra, definido por un vector que es el que sea, X y Z, ¿vale? Y que me digas la tensión que existiría asociada a ese plano, ¿vale? Entonces, pues a ver, un poco de álgebra. Si yo tengo esta matriz y me dan otra matriz, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? ¿No? Multiplicarlas, ¿no? ¿Vale? Entonces, lo primero que te tienes que asegurar es que esta tensión que te dan, este vector que te dan, ¿vale? Sea unitario, ¿vale? Si no lo es, tendremos que hacerlo. ¿Te acuerdas cómo se hacía un vector unitario? Sí. Bueno, hay que dividirlo por el módulo, ¿vale? Vector unitario, o sea, el unitario de n sería cada componente entre su módulo. Vale, pues entonces, el vector tensión, ¿vale? Y se llamaría así. Vector tensión asociado a un plano, ¿vale? El vector tensión asociado a un plano sería el siguiente, sería sigma, y lo que tendrías que hacer es multiplicar la matriz de tensiones por el vector, ¿vale? Esa es la operación que tienes que hacer. Y el resultado de esto es un vector. El resultado de eso es un vector. Eso es multiplicar una matriz de 3 por 3 por una de... Efectivamente, fila por columna. Habría que poner una de columna, ¿no? Y hacer la multiplicación. Fila por columna. ¿Sí? O con la calculadora tal lo puedes hacer, no sé qué calculadora tiene. Sí, tengo una gran... Hace matrices, pues con esa. Sí, me la compré en un momento para... Pues sí que te ayuda muchísimo, ¿no? Bueno, no la utilicé. Bueno, no la utilicé, ya... Joder. No recuerdo, pero no me tocó algo que requería de... Joder, pues para matriz inversa es un chollo. Sí, pero a mí no me tocó hacer Vale. nada. Me gustaron... No sé si te acuerdas que había cuando tú preguntas de teoría, que eran cortas y los problemas me tocó hacer unos nuevos que no tuve que usar. Ah. Si acaso lo utilicé porque tuve que multiplicar, ahora a lo mejor hice la... Vale, la siguiente pregunta. La siguiente pregunta que suelen decir es la tensión
normal asociada a ese plano, ¿vale? O sea, nosotros tenemos el vector tensión, ¿vale? Pero la pregunta es tensión normal. Que simplemente va a ser sigma sin flechita, ¿vale? Y eso lo que vamos a tener que hacer es el producto de sigma con flechitas por n unitario otra vez. Esto en este caso es un producto escalar, con lo que esto me da un número, ¿vale? Y esa sí que es la tensión asociada a ese plano. ¿Vale? Es decir, tenemos un plano, que no sabemos cuál es, que tiene una sigma, ¿vale? Una tau, y queremos saber cuál es, ¿vale? Entonces, esta de aquí, la de la flechita esta, lo que nos ha dado generalmente es las dos componentes, ¿vale? La de la flechita nos da las dos componentes, que es la tensión asociada, o el vector tensión asociado a ese plano. Al hacer otra vez el producto este, obtenemos esta, que sería la componente normal. Y ahora tenemos que averiguar cómo haríamos la tau. Sí, me acabo de dar cuenta. O sea, esta ya sería el valor del número. Vale. Estas en otras universidades le llaman esta flechita, ¿vale? Ay, creo que de hecho nosotros también. Sí, así no se confunde, ¿vale? ¿Vale? Bueno, pues para hallar la tangencial, o sea, esta de aquí, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Es esta fórmula de aquí. Sería tau y sería la raíz cuadrada del módulo del primero, es decir, del que tiene flechitas, al cuadrado, ¿vale? Menos el segundo al cuadrado. O sea, menos el número al cuadrado. O sea, el módulo del primer vector menos el segundo al cuadrado. ¿Vale? Entonces, esto sería, digamos, la primera parte, que siempre lo preguntan, que serían operaciones básicas, que dan un plano, un punto, no sé qué, y dibujar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, hay una representación gráfica que veremos a continuación. Que son los círculos de Moore. Los círculos de Moore simplemente es una representación gráfica que nos asocia una tensión normal de tipo sigma y una tensión normal de tipo tau, ¿vale? Se pueden dibujar un círculo, ¿vale? Hay 3 círculos, ya lo veremos. Entonces, simplemente, este círculo lo que te da es que, bueno, pues si tú tienes un punto que tiene una tensión sigma, ¿no? Bueno, pues este tiene asociado una tensión tau, ¿vale? Para eso sirven los círculos de Moore de una forma gráfica, simplemente para eso. ¿Sí? ¿Esa clase la vas a subir esta semana? Bueno. El jueves, claro, es que es la otra la que pensaba subir hoy, pero es que no se ha convertido, ¿vale? Sí, todo para ver si la puedo pasar este fin de semana. Sí, el jueves sin falta te la subo. Bueno, el jueves o el da igual, ¿sabes? A ver, el sábado. Como yo pongo aquí el martes y jueves. Vale, pues entonces, esto ya está, vale, pues entonces, ahora, cosa importante. Fíjate en la matriz esta, que tiene taus, ¿no? Vale, pues existe un estado tensional. Que esa matriz la has puesto como escalar, o sea, que no es... O sea, es el... Son números. Son números. Sí, son números. Cuando lo multiplicamos por el vector del plano que es eso, se transforma en un vector.
¿vale? Pero esos son números. Entonces, esa matriz es la que corresponde a este estado tensional, ¿vale? Pero existe un estado tensional que se llama tensiones principales o estado tensional principal, que lo que quiere decir es que si yo este cubo lo giro en el espacio de una determinada manera, lo que voy a conseguir es que ese trozo de material esté sometido únicamente a tensiones normales, es decir, que sea una matriz diagonal, ¿vale? Y el resto de tau sea cero, ¿vale? De tal forma que al estar sometido únicamente a tensiones normales, esas tres tensiones van a ser la máxima tensión normal que pueda haber en el material, ¿vale? La mínima tensión normal que pueda haber en el material y la que se queda entre medias. Pero esos serían los tres valores que habría de la diagonal. Efectivamente. Pero ya no dependería de los del fx y z. No, porque lo que he dicho es que si yo esto lo relaciono, es decir, si yo esto no te he puesto los ejes, pero si yo a esto le pusiéramos unos ejes, ¿no? Sí. Por ejemplo, este es el x, este es el y y este es el z, esta matriz que yo te he dibujado aquí, esa sí corresponde a los ejes x y z que yo te he puesto. Claro, la que lo quieres. Claro, pero yo puedo girarlo de una forma especial, de tal forma que esas tensiones sean simplemente normales. Pues esa es la operación que vamos a hacer a continuación, ¿vale? Entonces, siempre, después de pedirte todo este rollo, ¿vale? De tal, te piden el apartado de tensiones principales, ¿vale? Tensiones principales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues a ver, lo que tenemos que hacer, si lo que he dicho es que tengo que convertir la matriz en que solo sea una diagonal, ¿eso cómo se llamaba en álgebra? Pues habría que multiplicarlo por su valor, ¿no? Sí, eso era diagonalización de matrices, ¿vale? Es decir, hay que hacer los autovalores, no sé qué y tal. Pues efectivamente. Lo que tenemos que hacer es a esta matriz, la que nos den, lo siguiente. Tú tienes que hacer esta operación. Aquí. Tau. Es decir, con la matriz que te dan, la anterior, lo que hacemos es a cada uno de los elementos de la diagonal principal le restamos un valor sigma, ¿vale? Y lo igualamos a 0, ¿vale? De tal forma que aquí lo que vamos a obtener es una ecuación de tercer grado, ¿vale? Una ecuación de tercer grado. Esa ecuación de tercer grado nos va a dar tres valores. Un sigma 1, un sigma 2 y un sigma 3. Este sigma 1 va a ser la máxima tensión principal. El sigma 3 va a ser la mínima. Y este del medio, pues, el que está entre ambos, ¿vale? No existe ninguna. ¿Sí? Bueno, pues estas tres tensiones están relacionadas con los círculos estos de Mohr que te he dicho antes, ¿vale? Entonces, va a haber tres círculos. Entonces, imagínate que tenemos aquí una tau y una sigma. Entonces, tú imagínate que yo dibujo el valor de la sigma 1, ¿vale? Por aquí. Imagínate que es el de la sigma 2. Imagínate que este es el de la sigma 3. Pues lo he dibujado al revés. Porque si la sigma 1 es la mayor, no puede ser eso.
sigma 3, sigma 1, sigma 2. ¿Vale? Bueno, pues vas a tener 3 círculos. Pues vamos a tener los siguientes círculos. Vamos a tener uno que vaya de sigma 2 a sigma 1. No las he conocido. Otro que va a haber de la 2 a la 3. Y luego otro grandote. Que va a ser de la 1 y 3. No sé, pero siempre están contenidos en... Sí, que van a quedar dentro del grandote, obviamente. Normalmente se suele dibujar solo la mitad de los círculos, ¿vale? Por no dibujar, o sea, la mitad positiva. ¿Vale? Pero para que lo sepas. Vale, pues mira. A estos 3 círculos podemos hallar de todas las tensiones tangenciales que vaya a haber en el material. Ay, es que no he quitado lo del autoforma. De todas las tensiones tangenciales que va a haber en el material, podemos tener la tau máxima. La tau máxima, si te fijas aquí, sería esta, ¿no? Que es el círculo o sea, es el radio del círculo mayor. Pues si te fijas, siempre va a ser sigma 1 menos sigma 3 entre 2. ¿Vale? ¿Sí? Vale. Ahora, la siguiente pregunta siempre de estos ejercicios respecto a las tensiones principales es esta. Planos principales. ¿Sí? Los planos principales son, o se trata de sacar los vectores de esos planos que van según esas tensiones, es decir, los ejes de ese nuevo sistema de referencia. ¿Vale? Y este es un poco coñazo, porque lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Fíjate. Tenemos que hacer con cada una, con la sigma 1, la sigma 2 y la sigma 3, bueno, la 3 al final se puede salvar, tenemos que hacer lo siguiente. Con nuestra matriz esa que teníamos, tenemos que hacer sigma x menos sigma 1. Aquí tenemos tau i x, tau z x. Aquí tenemos que hacer sigma i menos sigma 1, tau z i. Sigma z menos sigma 1. Aquí tau xi, tau xz, tau iz. ¿Vale? Ahora, multiplicarla y esto cuando yo digo el gamma, beta y alfa, realmente estos son los cosenos directores de esos planos, ¿vale? Son los cosenos directores de esos planos. E igualarlo a 0. Como eso es un sistema incompatible e indeterminado, ¿vale? Tenemos que añadir la ecuación adicional de alfa 1 al cuadrado más beta 1 al cuadrado más gamma 1 al cuadrado igual a 1. O sea, eso siempre te genera un sistema... Claro, eso lo metes en la calculadora y te va a dar error. ¿Vale? Porque la única solución posible es la solución trivial, la 0, 0, 0, pero claro, siempre estarías en el 0, 0, 0 y no avanzarías. Entonces, lo que te va a dar de aquí es, siempre los ejercicios están planteados de tal forma para que puedas poner el alfa o el beta o el gamma en función de otro. Y al meterlo aquí en esta última ecuación, en el comodín este, pues al final sacas el otro valor. ¿Vale? Pues con esto lo que obtendría sería... Como son los cosenos directores, es una de las condiciones que siempre
efectivamente. ¿Vale? Entonces, con esto obtendrías la dirección principal 1. ¿Vale? Cuando resuelvas dirección principal 1. Cuando lo hagas con el 2, pues obtendrás la dirección principal 2. ¿Vale? ¿Y con esto qué es lo que se facilita? Espera, y el 3 es fácil porque el 3, N3 es N1, producto vectorial, N2. Ya está. Vale, ya te la puedes ahorrar. ¿Y con eso qué buscas? Pues con eso lo que obtendrías serían los ángulos que yo he tenido que girar esto para obtener la dirección esa principal. ¿Vale? ¿Sí? Vale, eso ya está. Y ahora, una última pregunta que suelen hacer, y ya para que te quede como culturilla general, es esta. Tensión octaédrica. Pues mira, eso para que lo veas gráficamente es lo siguiente. Si yo cojo un cubo, cualquiera, y lo corto por un plano cuya X sea el mismo, ¿vale? Cuya Y sea el mismo. Vamos a imaginar que es este, ¿no? Y cuya Z es el mismo, ¿vale? Me ha quedado un poco así. Me ha quedado un poco chungo y asqueroso. A ver, X. Esta es. Ahora está. Este plano, ¿vale? Sería un plano octaédrico, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que es un plano cuyas tensiones son las mismas. Es decir, el valor de las tensiones es el mismo. Entonces, cuando te preguntan el valor de la tensión normal en el plano octaédrico, pues simplemente es esto lo que tienes que hacer. El valor medio, ¿vale? Y cuando te preguntan el valor absoluto de la tensión tangencial en el plano octaédrico, el valor. El primero es el de la tensión normal, ¿vale? En el plano octaédrico, es decir, en aquel plano cuyas tensiones son iguales. Y la otra, cuando te pregunta la tangencial, pues es esta otra fórmula. Sigma 1 menos sigma 2 al cuadrado más sigma 1 menos sigma 3 al cuadrado más sigma 2 menos sigma 3. ¿Vale? Esa es la que tienes que hacer. No, ya. ¿Cerramos? Sí. Te explico, si quieres, Vale. cómo se tienen que leer los coeficientes esos y ya se queda grabado. Vale.
Pues mira.